En este video continuamos con la parte 2 de la explicación del mínimo común múltiplo. Dentro de los contenidos a abordar tenemos la definición y notación del mínimo común múltiplo y diferentes métodos para obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números y algunos ejemplos. El mínimo común múltiplo es el mínimo común múltiplo de dos números naturales A y B, es decir, es el menor de sus múltiplos comunes que sea distinto de cero. Dentro de las diferentes formas de calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales, se define como primer forma utilizar los múltiplos de ambos números enteros. Veámoslo con un ejemplo. Calculemos el mínimo común múltiplo de 12 y 5. El primer paso sería escribir varios múltiplos de cada número. De esta forma: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 y 132 serían múltiplos de 12. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 serían múltiplos de 5. Posteriormente se marcan los múltiplos comunes entre ambos números y se denota que el múltiplo común en este caso es 60. Posteriormente lo que tenemos que hacer es de los múltiplos comunes seleccionar el de menor valor o el mínimo. En este caso ese se consideraría como el mínimo común múltiplo. Para este caso se define que el mínimo común múltiplo de 12 y 5 es 60. Otra forma de obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales consiste en utilizar la descomposición en factores primos de los números dados. Para ilustrar esta forma vamos a considerar el ejemplo 2, que dice: calcule el mínimo común múltiplo de 64 y 96. El primer paso lo que nos dice es que descompongamos a cada número en sus factores primos. Entonces vemos que 96 lo podemos descomponer hasta llegar a su factorización prima, que es 3 por 2 a la 5. Similarmente con 64 lo podemos ver como 2 por 32, que es igual a 2 por 2 por 16, que es igual a 2 a la 2 por 2 a la 4, que es igual a 2 a la 6, que sería su factorización prima. El segundo paso lo que nos dice es que seleccionemos los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces vemos que no tienen al 3 en común, entonces vamos a considerar ese, y tienen al 2 en común, y el que está elevado al mayor exponente es este, el 2 a la 6. Entonces vamos a considerar esos dos, el 3 y el 2 a la 6. Y el tercer paso lo que nos dice es que obtenemos el mínimo común múltiplo como el producto de estos factores primos seleccionados. Entonces el paso 3 lo que nos dice es que el mínimo común múltiplo de 64 y 96 va a ser el producto de 3 por 2 a la 6, que es igual a 192. Una tercera forma de obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales consiste en dividir a cada número por primos comunes y no comunes. Entonces, para ver esto, consideremos el siguiente ejemplo que dice: calcule el mínimo común múltiplo de 30, 42 y 120. Entonces, el primer paso lo que nos dice es que busquemos un divisor primo que al menos dos de los números tengan en común. Colocamos los números y vemos que 30, 42 y 120 son números pares, entonces van a ser divisibles por 2, que es un número primo. El siguiente paso lo que nos dice es que si tienen un divisor primo en común, que los dividamos por ese número y repitamos el paso 1. Entonces, 30 dividido entre 2 es igual a 15, 42 dividido entre 2 es igual a 21, y 120 dividido entre 2 es 60. Ahora con esos tres números repetimos el paso 1. Vemos que como la suma de los dígitos de 15 es 6, que es un múltiplo de 3, y la suma de los dígitos de 21 es 3, que es un múltiplo de 3,
y la suma de los dígitos de 60 es 3, digo es 6, que es un múltiplo de 3, entonces estos tres números van a ser divisibles por 3. Ahora, siguiendo con el paso 2, vemos que al dividir 15 entre 3, eso nos da 5. Al dividir 21 entre 3, eso nos da 7. Y al dividir 60 entre 3, eso nos da 20. Ahora, con estos tres números repetimos el paso 1 y vemos que 5 y 20 son divisibles por 5, pero el 7 no. Entonces, vemos que tienen al menos dos números el divisor común primo 5. Al dividir 5 entre 5 nos da 1. El 7, como no es divisible entre 5, lo bajamos. Y 20 dividido entre 5, eso nos da 4. Ahora, al aplicar el paso 1, vemos que no tienen divisores primos comunes. Entonces, continuamos con el siguiente paso. Si no tienen un divisor primo común, selecciona el número, busca un divisor primo de ese número y divídelo. Entonces, seleccionamos el 7 y vemos que como 7 es un número primo, entonces colocamos el 7 y al dividir 7 entre 7 nos da 1. El 4 como no es divisible, entonces lo bajamos. Ahora el siguiente paso lo que nos dice es que repita el paso 3 hasta llegar al número 1 en cada número. Vemos que 4 es un número par, entonces va a ser divisible por 2. Al dividir 4 entre 2 eso nos da 2. Y luego 2 es un número primo y al dividirlo entre 2 con eso llegamos a 1. Así obtenemos que, según el paso 5, obtenemos el mínimo común múltiplo de los números multiplicando los divisores comunes y no comunes que encontramos anteriormente. Entonces, concluimos que el mínimo común múltiplo de 30, 42 y 120 va a ser el producto de estos números, que sería 840.